Den un fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos a adorarle ahora. Hey. Hey.
cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo.
guíanos. Muéstranos tus pisadas, oh Jesús, para ir en pos de ti, tomando el arado, sin mirar atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Buenas noches, hermanos. La Iglesia Camino de Restauración y amigos de nuestra iglesia, amigos de nuestra familia. Es un gusto estar nuevamente con ustedes hoy día jueves de oración. Y agradezco a todos los hermanos que han estado orando por mi salud. Estoy un poco mal del estómago en estos días, pero gracias a la misericordia de Dios estoy nuevamente aquí frente a ustedes para comentarles y traer alguna explicación breve de la palabra de Dios. Estamos orando constantemente por ustedes para que Dios los bendiga a ustedes, proveyendo para sus necesidades y guardándolos, cuidando su salud en este tiempo. Así que vamos a, después de haber escuchado estas alabanzas, vamos a meditar un pasaje de la palabra de Dios ahora, que nos enseña sobre la oración. Es la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto necesitamos orar en estos tiempos, no es cierto? ¿Cuánto necesitamos saber orar en este tiempo? ¿Y quién no conoce la famosa oración, la oración modelo, el Padre Nuestro? Los niños la repiten de memoria, inclusive, ¿no es cierto? Pero no siempre comprendemos su significado. Y tiene un significado muy profundo. Quisiera en esta noche, en este breve, corto tiempo, compartir algo de su significado con ustedes. Voy a leer el pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 9 hasta el versículo 13. Mateo capítulo 6, versículo 9 hasta el versículo 13. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Qué maravillosa oración, ¿no es cierto? Si vamos a aprender a orar, debemos comenzar por una oración muy sencilla, ¿no es cierto? Elemental, básica. Es fundamental que sepamos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Señor Jesús presenta esta oración, nos habla de Dios como nuestro Padre. Y esto nos indica de que Dios quiere ser nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que querer ser sus hijos también, porque no nacemos siendo sus hijos. Llegamos a ser hijos por adopción. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él quiere tener una relación contigo, una relación cercana, como la que tiene un hijo con su papá. Y entonces es importante que nosotros podamos tener esa relación con Él. ¿Y cómo llegamos a tener esa relación con Él? Bueno, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no es cierto? Y también dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Cuando creemos en Él, cuando le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y cuando le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, entonces Él nos da a nosotros lo que la Biblia llama el espíritu de adopción.
para poder nosotros hablar con Él con toda confianza diciendo, Abba Padre o Padre querido, ¿no es cierto? Así que el Señor Jesús es nuestro Padre, pero no es solamente mi Padre. Él no quiere tener hijos aislados, relaciones con individuos solamente, sino Él quiere tener una familia, por eso habla de nuestro Padre. Y cuando estamos hablando de la familia, estamos hablando de la iglesia, la familia espiritual. Entonces Dios quiere que pertenezcamos a una iglesia, a una familia. Ahora no podemos reunirnos, pero seguimos siendo la iglesia Camino de Restauración. Y si usted no es parte todavía de nuestra iglesia, le animamos a ser parte de ella. Así que no podemos ser buenos cristianos y crecer estando desconectados, aislados de otros cristianos. Necesitamos ser parte de la familia. Un cristiano sin una iglesia, sin una congregación, es como un huérfano, sin familia, sin padres, sin madres, sin hermanos, ¿no? Así que necesitamos esta relación con nuestro Padre Celestial, pero también con nuestros hermanos en la fe, ¿no es cierto? Entonces también el Señor Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y habiendo establecido la paternidad de Dios, Jesús nos habla acerca de la naturaleza de Dios. Y Él es el creador del universo. Un creyente no entra pues irreverentemente en esta relación. Él es nuestro Padre, pero a la vez Él es el Todopoderoso, el Omnipotente, el Creador de los cielos y de la tierra, nuestro sustentador, ¿no es cierto? Entonces la frase que está en los cielos enfoca nuestra atención en 4 atributos de Dios. El primero es pues la omnipresencia de Dios, el segundo es la omnipotencia de Dios, el tercero es la omnisciencia de Dios y el cuarto es la naturaleza eterna de Dios. ¿Y qué quieren decir estos términos que no son muy comunes, ¿no? La omnipresencia de Dios que significa pues que Dios está en el cielo, pero también puede estar allí donde tú estás, ¿no? En tu casa, en tu cuarto, en tu sala, o donde esté todo verdadero creyente que le busca a Él. O sea, Él está al alcance, cercano está Jehová a los que le invocan, de veras a los que le buscan a Él, ¿no? Entonces, Él puede hacerlo porque es omnipresente, pero también la Biblia nos habla de que Él es omnipotente, ¿no? Eso quiere decir que es todopoderoso. Tenemos problemas ahora, un problema muy grande en el Perú y en el mundo, que es esta pandemia que nos ha atemorizado, que nos ha puesto en cuarentena obligatoria y ha ajustado nuestra economía, pero tenemos un Dios todopoderoso y confiamos que Él va a hacer cosas grandes en este país y en este mundo, y va a tener misericordia de nosotros y va a obrar a través de los médicos, a través de los gobiernos, para que se combata este virus que está causando tanta destrucción, tanto dolor en este mundo, ¿no es cierto? Entonces, esta expresión que estás en los cielos revela este aspecto de la naturaleza de Dios, revela su omnipotencia, pero también estas palabras del Señor Jesús, estás en los cielos, hablan de su omnisciencia, la omnisciencia de Dios. Esto significa pues que Dios conoce todo, ¿no? Él sabe lo que está pasando, Él conoce nuestros sentimientos más íntimos, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras emociones, Él conoce cómo nos sentimos ahora, qué es lo que está pasando en tu casa, qué estás pensando, qué te está preocupando, qué te está afligiendo, que la impaciencia, el temor y todo ello, ¿no es cierto? Y si Él conoce nuestras necesidades, entonces Él tiene la respuesta, si Él sabe qué hacer cuando nosotros nos acercamos a Él para pedirle en oración. Ahora, alguien podría preguntarse, pero si Dios conoce mis necesidades, ¿para qué yo necesito orar? Pues nosotros necesitamos orar porque somos nosotros quienes necesitamos de Él. Él no necesita de nosotros. Y entonces cuando su palabra nos dice, pues claramente, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él nos está diciendo, entonces si tú me buscas vas a encontrar. Si tú me llamas yo voy a abrir. Si tú me pides yo te voy a dar. Así que nos conviene a nosotros confiar en Él y buscarle porque Él es un Dios que responde y conoce nuestras necesidades y que se interesa en nosotros. Pero también la palabra, esta expresión que estás en los cielos, revela la naturaleza eterna de Dios.
¿Qué significa esto? Que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El mundo cambia, las costumbres cambian, las culturas cambian, hasta los valores morales pueden cambiar. Pero Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Su palabra no cambia y lo que era malo hace 4.000 años sigue siendo malo hoy. O sea, su verdad es la misma a través de todo el tiempo. Él es el mismo Dios todopoderoso, fiel, verdadero, omnisciente, que responde a la oración, que actúa en el tiempo actual. Él es el mismo. Su poder no ha menguado en lo absoluto para ayudarnos a nosotros. Luego el Señor Jesús dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, significa que su nombre es santo, ¿no es cierto? Jesús no solamente nos enseñó a enfocarnos en la bondad y la grandeza de Dios, sino también en su pureza y su santidad. Debemos siempre recordar a quién nos acercamos. Debemos recordar que nos acercamos a un Dios que es infinitamente santo y nosotros somos pecadores. Así que debemos acercarnos con reverencia, con un temor reverencial, y debemos adorarle y debemos orar para que el mundo honre el nombre de Dios. Hoy en día se deshonra el nombre de Dios con mucha facilidad. Entonces debemos orar para que el mundo adore, honre, glorifique el nombre de Dios, el carácter de Dios, lo que Dios es, ¿no? Entonces esto es importante. Ahora también Jesús nos dice, venga tu reino, venga tu reino. Esta es una petición para que el gobierno, el reinado de Dios se dé en este mundo. Todos los gobiernos humanos son imperfectos, cometen errores, fallan. Todos los sistemas políticos están llenos de injusticia, de maldad, de inequidad. Pero el gobierno de Dios es el gobierno que necesitamos en esta tierra. Y un día Él vendrá por segunda vez a establecer su reino. Pero mientras tanto debemos orar para que venga su reino, pues se necesita desesperadamente el reino de Dios en la tierra. Hay tanta maldad, tanta mentira, tanta depravación, tanta injusticia. Necesitamos orar, Señor, venga tu reino. Es una petición para que expresa nuestra necesidad de que Él establezca su reino definitivamente en esta tierra, en este mundo, ¿no? Luego el Señor Jesús dice, hágase tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra, ¿no es cierto? Cuán importante es que estemos dispuestos a hacer su voluntad, porque ahí, si algo nos caracteriza a los seres humanos es pues el querer ser autónomos, autosuficientes, independientes. No queremos que nadie nos controle, no queremos la bendición de Dios, pero no queremos su intromisión. Queremos su ayuda, pero no queremos que Él se meta en nuestra vida. Entonces lo buscamos porque necesitamos su ayuda, pero no estamos dispuestos a hacer su voluntad. Y su voluntad está expresada en su palabra. Dios ha revelado su voluntad aquí, en la Biblia. Entonces, es importante no solamente decir yo creo en Dios, orar a Él, sino hacer su voluntad. Mire lo que dice el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Padre. Y hay mucha gente, muchos cristianos o personas que se llaman cristianas que no están haciendo su voluntad. Así que aseguremos de estar obedeciéndole. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Ahora también el Señor nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuán necesaria es esta oración hoy en día, no es cierto? Porque estamos viendo que nuestros recursos se están acabando, el gobierno está haciendo lo posible para proveer de dinero a las familias más vulnerables o de cajas de comida a las familias a través de los municipios. Pero yo no sé si esta ayuda llegará a todos y llegará a todos los que lo necesitan realmente, ¿no es cierto? Pero los creyentes tenemos un Padre que es proveedor, que es nuestro Creador, que no se ha olvidado de nosotros. Y Él hará milagros de provisión, así como hizo que el aceite de la viuda no escaseara. Él hará que tus alimentos alcancen. Dios proveerá. Y confiemos en Él. Y oremos por nuestro gobierno para que esta cuarentena pueda ser acatada por el Perú, realmente como debe ser acatada, y el gobierno pues ya termine con esta cuarentena y podamos volver a trabajar y esta pandemia pueda ser pues disminuida a su mínima, diríamos, expresión, y ya no sea un
peligro para la mayoría de las personas, ¿no es cierto? Así que es importante decir, Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos también a nuestros deudores, ¿no? En estos tiempos en que estamos encerrados en nuestra casa, estamos más propensos a impacientarnos, a aburrirnos, a cansarnos y a ponernos malhumorados. De pronto el departamento en que estamos es muy pequeño y los niños lloran y quieren salir a la calle y estamos más expuestos a ser irritables, ¿no? Necesitamos de la gracia de Dios para ser pacientes y para no ofendernos, para perdonarnos si nos ofendemos. Por eso es importante que atendamos a esta oración que dice, Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Y es importante tener en cuenta lo que dice, porque si yo no quiero perdonar a la persona que me ofendió, sea mi esposa o esposo o hijo o quien sea, entonces Dios no me va a perdonar a mí, ¿no es cierto? Porque yo voy a ofender más tarde a Dios porque soy un pecador. Aunque soy creyente, todavía peco contra Dios. Entonces, necesito de su perdón. Así que yo necesito perdonar, porque si de lo contrario Dios dice, yo no te voy a perdonar a ti. Tengamos muy en cuenta esto, ¿no? La falta de perdón cierra nuestra comunión con Dios. Levanta un techo, bloquea nuestra relación con Dios. Es fundamental perdonar. Y en todo matrimonio el perdón es necesario, ¿no? Y luego dice, no nos metas en tentación. También es importante entender que somos vulnerables, ¿no? Así como somos vulnerables a este virus, todos los seres humanos somos vulnerables a la tentación. La Biblia dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Y hay muchas maneras de ofender a Dios en estos tiempos de ocio, cuando no hay nada que hacer. Tengamos cuidado con lo que hay en nuestro corazón, nuestra mente, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Luego dice también, mas líbranos del mal o del malo. Se puede traducir de ambas maneras, ¿no? Del malo o del mal. Y entonces el pedido es que Dios nos preserve y guarde del malo. Es decir, del diablo, ¿no? Si esto no fuera real, si el diablo no fuese un personaje real, Jesús no lo hubiera incluido en esta oración. El mal existe en este mundo y el maligno existe. Sin embargo, no tenemos por qué andar atemorizados si nosotros oramos. Porque la Biblia dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 4. También dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31 dice, que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué consoladoras son estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo al apóstol Pablo para nosotros en este tiempo. ¿Y cómo termina entonces el Señor Jesús esta oración modelo, ¿no es cierto? ¿Cómo termina? Él termina diciendo al final, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Es una expresión de adoración. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermano.